tenemos nosotros la región o este contorno. El contorno le vamos a llamar L. Al contorno le vamos a llamar L. Este contorno L. Este contorno L está envolviendo hacia esta región que vamos a denominar sigma. En el plano OXY, donde se encuentra el contorno, tenemos este campo plano paralelo que está aquí expresado. Entonces, la circulación de este campo por este contorno, la circulación del campo por el contorno, es decir, la integral. Sabemos que cuando hablamos de contorno hablamos de una integral cerrada de ese vector A lo largo del contorno L. No va a ser otra cosa que la integral a lo largo del contorno L de P de X más Q de Y. Lo que nos dice la fórmula de Green es que esta integral es igual a la integral doble. Esa integral de línea es igual a la integral doble a lo largo por todo la región sigma de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Entonces, eso es, jóvenes, lo que nos dice la fórmula de Green. ¿Está claro? Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que la integral de superficie se realiza en la dirección positiva. Normalmente nosotros tomamos por dirección positiva aquella dirección que está en contra de el giro de las agujas del reloj. Entonces, esta es la fórmula de Green. ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna, ¿no? Bien. Esta fórmula, bueno, vamos a ponerle un número 1. Esta fórmula es bastante conocida, se utiliza ya en los cursos de matemáticas, sobre todo cuando ven el cálculo de muchas variables, porque esto es lo mismo exactamente. Vamos a demostrar esta relación. Vamos a demostrar que realmente 1 se cumple. Para demostrar que 1 se cumple, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a graficar el área, aunque esto vamos a hacerlo un poco más pequeño. Disculpen, jóvenes. Ahí está, vamos a tenerlo por acá. Y el A vamos a llevar también por acá. Ahí está. Entonces tenemos, esto es lo que tenemos, ¿no? Vamos a volverlo a dibujar, pero de la siguiente manera para poder graficarlo. En primer lugar, nosotros tenemos una región. Una región nosotros la vamos a denominar válida o correcta si es que se da lo siguiente: cada vez que yo trazo una línea vertical, cualquier línea vertical que yo trace va a intersectar esta región solo en 2 puntos. ¿Está claro? Solo en 2 puntos va a intersectar como máximo. Lógicamente va a haber lugares que los intersecta solamente en un punto. Si esto se da, la región la vamos a denominar que es correcta. Vamos a denominarla que es correcta. Entonces ya tenemos lo que es una región correcta. Ahora vamos a dibujar la región. Digamos que tenemos la siguiente región. De nuevo, esta región nosotros podemos trazar esas líneas rectas, está bien, que lo va a intersectar máximo en 2 puntos. Entonces fíjense, en cualquiera de estos puntos donde lo colocamos son 2 puntos en los cuales se intersecta. Vamos a dejarlo acá. Entonces, al dejarlo acá, nosotros vamos a decir lo siguiente: podríamos nosotros a lo mejor este segmento no tenerlo como 2, y si no vamos a
partirlo en este punto y vamos a partirlo en este punto, estos puntos de tangencia. Al momento que nosotros los partimos en esos puntos, vamos a tener algo así. Y por acá vamos a tener algo así. ¿Está bien? Profe, una consulta. Dime. ¿Cuál es la consulta? Lo de las rectas me dice, es para que la superficie sea, para que la región sea conexa, ¿cierto? No solamente para que sea conexa. Estamos hablando de correcto. En un momento voy a ver, si tengo una región que es así, también es conexa. Pero en este caso, esta línea, aquí consta solamente en 2 puntos, pero aquí ya consta en 4. Y la región sigue siendo conexa. Entonces ya no es correcta. Okay. Estamos definiendo un concepto que llamamos a una región que es correcta si es que cada una de estas líneas lo atraviesa solamente en 2 puntos, ¿está claro? Y en no más de 2 puntos. Claro, en este caso ya no es correcta. Esa es la diferencia que estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces, a ver, no me gusta esta como me ha quedado. Vamos a ver entonces algo así. Bien, entonces tenemos esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a llegar esto hacia la esquina. Estos también. Esto lo voy a llevar de tal forma que esto queda así en la esquina. Y entonces nosotros podemos con cierto nivel de exactitud decir que esto es así. Ahí habían 12. Entonces, sin perder la generalidad, en lugar de trabajar con la región que teníamos inicialmente, podemos trabajar con esta región. ¿Está claro? Nosotros podemos en cualquier momento decir de que esta distancia aquí y esta distancia aquí es 0. No hay ningún problema, pero puede no serlo. Entonces, está claro de que no hay pérdida de generalidad entre trabajar con esto así y trabajarlo de la siguiente manera. Que vendría a ser prácticamente lo mismo, jóvenes. ¿Está claro o no está claro? Sí, claro. Bien. Sí. Sí, está claro. Entonces, ese es lo primero que quería mostrarles para poder tener precisión en esto. Bien, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, nuestra región es esta. Nuestra región con la que vamos a trabajar es esta. Vamos a ver. Entonces, esta es una forma correcta. El concepto de correcto no tiene nada que ver con el hecho que sea correcto o no correcto, de que las demás formas no las podemos trabajar, sino que nos es más sencillo al momento que hacemos una demostración trabajarlo de esta manera. Tenemos nuestro eje X o Y y tenemos nuestra región correcta, así correctamente planteada. Entonces, vamos a poder decir de que en esencia esta región está definida por esta curva de arriba y esta curva de abajo. Estos son funciones constantes, así que no van a variar mucho. Vamos a decir en consecuencia de que aquí arriba tenemos un Y que es igual a un phi de X y abajo tenemos un Y que es igual a un psi de X. Entonces eso nos está definiendo límites de integración. Aquí nosotros estos los podemos para poder ver en qué límites estamos trabajando. ¿Está bien? Entonces a continuación nosotros hacemos lo siguiente. Ya eso está definido. Si queremos demostrarlo, demostrar esta fórmula, es decir, la fórmula que queremos demostrar es que esta integral de línea es igual a esto que está acá, siempre y cuando el A sea esta expresión que está acá y que el problema sea plano paralelo. Eso es algo que es importante en este momento.
Entonces, vamos a calcular la integral que está acá. Entonces, calculemos la integral siguiente, la integral doble de la derivada de p con respecto a y de sigma. Jóvenes, aquí no estoy poniendo el signo menos porque solo me interesa la integral para ver la forma general. Entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular una integral doble. Una integral doble, en este caso tenemos que es la integral con respecto a sigma de la derivada de p con respecto a y diferencial de sigma. Esto es la integral desde a hasta b. ¿Cuáles son a y b? A y b no es otra cosa que nuestros límites entre los cuales estamos trabajando. Esa es la primera integral. Entonces desde a hasta b. La segunda integral, vamos desde psi de x hasta phi de x. Es decir, desde estos puntos hasta estos puntos. Por cada una de las líneas vamos de un punto al otro punto. Seguimos escribiendo y tenemos derivada parcial de p con respecto a y. Y aquí ya vamos a poner d de y, d de x. ¿Está bien? D de y, d de x. Tengan en cuenta de aquí, primero pongo d de y porque la integral interna es de con respecto a y la externa es con respecto a x. ¿Está bien? Con respecto a y y con respecto a x. Esto, jóvenes, va a ser igual a la integral desde a hasta b de, como voy a tener integral de derivada parcial de p con respecto a y, de y, simplemente eso se escribe como p de x, y evaluado en y igual a psi de x hasta y igual a phi de x. Y todo esto por de x. Ya, entonces, tenemos que al momento que nosotros integramos, esto vamos a tener de que es igual, esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de p x, phi de x, de dx, menos la integral desde a hasta b p x psi de x, de dx. Entonces nosotros tenemos esta expresión, a esto le vamos a llamar 2. Jóvenes, esto solamente es esta parte, esta segunda parte. De la misma manera vamos a hacerlo para la otra parte. Ahora, esto que tenemos aquí, si se acuerdan la clase anterior, no es otra cosa que la integral de línea. ¿Está bien? La integral de línea, tomado a lo largo de la curva. Y ahora vamos a ver aquí, vamos a ponerle a este a, b, a1, b1. Entonces, esto que está aquí, esta primera, en general, va a ser la integral, esta va a ser la integral de esta función a lo largo de esta línea, Entonces nosotros podemos aquí reescribir lo siguiente. Voy a simplemente escribir algo que hemos visto en la clase ya anterior. La integral desde a hasta b de p x, phi de x, de x. Esto es igual a la integral desde a hasta b p de x, y de dx. De la misma forma nosotros tenemos para la otra expresión. ¿Está bien? De la misma forma nosotros tenemos para la otra expresión. Es decir, que la integral desde a hasta b de p de x, psi de x, de dx, es igual a la integral de a1, b1, porque en este caso estamos hablando de esta línea,
la integral desde A1, B1 de P de X, Y de dx. Entonces, ya teniendo en cuenta estas dos, nosotros podemos escribir finalmente, a ver, déjenme ver si puedo hacer un poco de espacio acá. Entonces, finalmente nosotros vamos a poder escribir la siguiente relación: de que esta integral que queríamos hallar, la integral doble a lo largo de sigma de derivada parcial de P con respecto a Y de sigma, esto va a ser igual a la integral desde A hasta B, P X Y de dx menos la integral desde A1 B1 P X, Y de dx. Bien, entonces hasta aquí nosotros tenemos esta suma de dos integrales de línea a lo largo de estas dos líneas. Acuérdense que en nuestro problema o en la versión original decía que prácticamente esta con esta estaban líneas, es decir, estaban juntas estas dos líneas. Por lo tanto, esto que aquí en este momento los está alejando podría ser cero. Podría ser cero en el caso más general. Y en estos casos nosotros vamos a tener lo siguiente, que las integrales a lo largo de A1 y B1 van a ser iguales a 0. ¿Está bien? Van a ser iguales a 0. ¿Por qué van a ser iguales a 0? Porque simplemente no está cambiando. Estos dos valores son el mismo, el inferior y el superior. ¿Está bien? Entonces, como no está cambiando, nosotros aquí podemos, sin perder generalidad, escribir de que esto es igual simplemente a la integral de P de dx. ¿Está bien? La integral de P de dx. Y en este caso, sí, a lo largo, en todo caso, disculpen, esto más bien sería la integral de P de dl a lo largo de L, con lo cual ya estamos nosotros yendo con una parte. No, disculpen, estaba bien hace un momento. Si es X. A lo largo de la curva son estas curvas que avanzan por X, ¿está claro? Son las curvas que avanzan por X. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que por un tema de la orientación, ¿está bien? Por la orientación, esta es la orientación positiva y esta, entonces el giro se tiene que dar de esta forma. Esto va a tener un signo negativo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. De manera análoga se hace para la otra parte. ¿Está bien? De manera análoga se hace para otra parte. Ahora, aquí no lo voy a hacer, pero quiero que quede claro lo siguiente. Si no tuviese yo una región correcta, es decir, si fuese algo así, la región no fuese correcta, siempre puedo dividirla en regiones correctas. Digamos, hago una división acá, por acá hago una división, y ya estas dos subregiones que quedan, sigma 1 y sigma 2, ambas son correctas, ¿está claro? Ambas son correctas. Entonces, si es que es, y ahí va la pregunta que hizo su compañero, si es que es conexa, no hay mayor diferencia entre esta región que tenemos acá,
y esta región que tenemos acá. Siempre vamos a llegar al mismo resultado. Bien, de la misma forma se demuestra para la derivada de Q con respecto a X, pero en este caso nosotros este gráfico como que tendríamos que darle una vuelta, ¿está claro? O sea, imagínense de que ustedes a esta parte le dan una vuelta, entonces lo tendrían algo así el gráfico y sería exactamente el mismo cálculo, el mismo desarrollo. Entonces vamos a volver a donde estábamos. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos y por lo tanto, hallando la otra integral, como se los acabo de mostrar, tendríamos demostrar la fórmula de Green. En algunos textos a esto se le suele llamar fórmula de Green o Ostrogradski. Ostrogradski fue un mecánico, o sea, matemático, pero trabajó mucho en los problemas de la mecánica y tuvo inclusive su teoría de la mecánica, y muchos de estos teoremas están asociados con su teoría. Bien, entonces hasta aquí, jóvenes, ¿algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna consulta? Bien, esto nosotros lo hemos hecho cuando estamos en un plano y cuando el campo es plano paralelo. ¿Y cómo sería si es que no estuviésemos en un plano y no fuese un caso plano paralelo? En ese caso tendríamos nosotros lo que se conoce como la fórmula de Stokes. La fórmula de Stokes. Es decir, la generalización de la fórmula de Green cuando el contorno es arbitrario, es decir, cuando nosotros tenemos ya algo así. Cuando ya no tenemos en un plano, sino tenemos en tres dimensiones, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el gráfico, bueno, el gráfico ya no está en 2 dimensiones, sino está en 3 dimensiones, y el campo, este es nuestro contorno L, y el campo también ya está en 3 dimensiones también. Es decir, cuando ya el campo tiene dirección arbitraria y el contorno también no necesariamente está en un plano. Entonces, en este caso esto se llama la fórmula de Stokes. Y vamos a ver, aquí nosotros tenemos lo siguiente: el vector A en todo caso va a ser igual al P de X, Y, Z, Y más Q de X, Y, Z, K más R de X, Y, Z. No, aquí es K, disculpen, jóvenes, y aquí tenemos nosotros J. Entonces, en este caso nosotros vamos a demostrar de que la integral de línea, está bien, la integral de línea, en el caso anterior nosotros teníamos la integral de línea, se reduce a una integral de superficie, está bien, a una integral, en este caso, una integral doble, porque estoy en un plano, yo lo puedo reemplazar por una integral doble, no hay problema, pero cuando estoy en una región tridimensional, lo que tengo que hacer es integrar por la superficie. Es decir, aquí nosotros tenemos de que esto tiene una cierta superficie, entonces se integra por esa superficie. La forma de análisis es la misma, jóvenes. Solamente les voy a hacer un pequeño esquema muy breve. Vamos a ver, tenemos nuestro sistema de coordenadas, tenemos nuestra región, y en esta región
Es una región, vuelvo a repetir, que no es plana, por lo tanto tenemos, eso nos indica cierta profundidad. Nosotros vamos a proyectarlo sobre nuestro plano coordenado, sobre el plano OXY, por ejemplo. ¿Podría ser sobre otro? Sí, podría ser sobre otro. Y vamos a tener en consecuencia en la parte de abajo esto, digamos que es la proyección o la sombra, mientras que en la parte de arriba tengo una superficie S limitada por un contorno L. En la parte de abajo voy a tener una superficie sigma, Entonces vamos a ver lo siguiente. Hasta el momento, jóvenes, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profe, creo que sí. Bien. Entonces, lo que hacemos, y es algo parecido a lo que hemos estado haciendo anteriormente, vamos a decir que el contorno inferior es un contorno lambda. Entonces elegimos, por ejemplo, acá estos puntos que van desde acá hasta acá, y esto nosotros vamos a decir que es un delta de L sub K. A ese delta de L sub K le va a corresponder también una pequeña sección del contorno de abajo. ¿Está bien? Una pequeña sección del contorno de abajo. Ese contorno de abajo va a ser un delta de LK. O delta de lambda K. Delta de lambda K. Bien, entonces. Y hay una cosa más, jóvenes, estamos considerando de que las superficies son suaves o suaves por tramos lo suficiente y derivables continuas como para que existan las derivadas correspondientes. Entonces, teniendo esto, y hay el campo que está aquí arriba expresado, vamos a calcular su circulación. La circulación de ese campo estará por la integral cerrada a lo largo de L. Esto va a ser igual a la integral a lo largo de L de P de dx más Q de dy más R de dz. Y esto va a ser igual simplemente a la integral de línea de P de dx a lo largo de L más la integral a lo largo de L de Q de dy más la integral a lo largo de L de R de dz. Entonces vamos a ver hacer el análisis en estos pequeños segmentos para poder calcular esto. ¿Está bien? Para poder calcular eso. Entonces para eso hacemos lo siguiente. Entonces, en delta de L, vamos a expresarlo en forma integral. En forma integral vamos a tener nosotros, de suma integral, tenemos que la integral a lo largo de L, de P, de X, Y, Z, de dx, esto va a ser igual al límite cuando delta de L sub K tiende a 0 de la sumatoria K igual a 1 hasta M P de xk, Y sub K, Z sub K, delta de X sub K. Y esto no es otra cosa que el límite cuando delta de L sub K tiende a 0 de la sumatoria K igual a 1 hasta M
de P de X sub K, Y sub K y F de X sub K, Y sub K. Delta X sub K. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta de que estamos utilizando el hecho de que esta es una superficie, y una superficie siempre se define por una ecuación que me permite colocar una de las variables en términos de las otras dos. Entonces, una vez que nosotros reemplazamos ya el valor de f de x acá, vamos a obtener lo siguiente. ¿Está bien? Pero ya no a lo largo de L, sino a lo largo de lambda. Cuando reemplazamos este valor de z sub k aquí, nosotros lo estamos pasando de este general a la proyección. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajarlo con esa proyección. Y vamos a tener de que aquí obtenemos de que el límite, cuando delta de L sub k tiende a 0, de la sumatoria k igual a 1 hasta m jóvenes, ¿me están viendo? A ver, abandoné de nuevo la reunión, ¿no? La otra parte. A ver, un momento, jóvenes. En un momento vuelvo. Ya me están escuchando ahora, ¿no? Sí. A ver, jóvenes. Uno de ustedes tiene prendido el micrófono. ¿No? Apaga tu teléfono, Alexis. Ya está. Bueno, disculpen, jóvenes, está que se cruza, no sé por qué. Vamos a ver. Dime, no te escuché bien. Ya, gracias. Sí, sino, sí, sino que como yo me conecto al teléfono para ir monitoreando los mensajes, porque esto me bloquea toda la pantalla, la pizarra, para hablarles hace un momento lo activé el micrófono. Bien. Ahora sí se escucha bien. Sí, era por eso. A ver, vamos a ver. Bien, ¿dónde estamos? ¿Esto lo habían escuchado? ¿Lo habían visto o todavía no? Esta parte. ¿Sí, no? No, esa parte creo que no. Ya, bueno, entonces esta línea ya estaba. Esta línea no es otra cosa que estoy expresándolo de la misma forma. Fíjense que es lo mismo, solo que en lugar de z sub k he puesto f de x sub k, y sub k. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer, ya una vez que tomamos este límite, se va a convertir en una integral, pero por esta línea. Entonces lo que aquí vamos a tener es que esto es igual al límite cuando delta L sub k tiende a 0 de la sumatoria de k igual a 1 hasta m de p, que es función de x sub k, y sub k, f
de x sub k y sub k, delta de x sub k, y esto no es otra cosa que la integral a lo largo de lambda de p de x y f de x y de x. ¿Está bien? De x. Entonces, debido a esta expresión anterior, a esta misma expresión anterior, nosotros vamos a poder colocar ahora de que la integral de p a lo largo de lambda de x, y, f de x, y de dy, disculpen, de dx, esto va a ser igual a menos la integral de superficie de la derivada de p x, y, f de x, y dividido, o en todo caso es la derivada con respecto a y de d sigma. Entonces aquí nosotros lo que hemos hecho, jóvenes, hemos desarrollado esto, hemos llegado hasta acá, esto es igual a esto, pero esto ya siendo plano paralelo va a ser igual a la derivada parcial por lo que hemos probado anteriormente, es decir, ya lo hemos, una vez que lo llevamos acá, ya es el mismo problema anterior, es este caso, por lo tanto se cumple esta relación. Está bien, se cumple esa relación. Entonces, la derivada que se encuentra bajo el signo de la integral es una derivada total. Entonces, al calcularla, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el punto, que la función p depende de y, pero, a ver, un momentito. Sí, que depende de y, no solamente por y, sino que depende de y también por la dependencia que z tiene de y. Entonces, vamos a calcular esta diferencial que se encuentra aquí. Esa diferencial va a ser lo siguiente: derivada de p, que es función de x, y, f de x, y, esta derivada con respecto a y va a ser igual a la derivada de p de x, y, z con respecto a y más la derivada de p de x, y, z con respecto a z multiplicado por z' de y. Entonces nosotros tenemos de que si bien si esto es una diferencial total, tenemos que tener en cuenta que p depende de y por y y por el y que está dentro de z y por el p que está dentro de z. En consecuencia, nosotros vamos a tener para esta primera parte, solamente para esta integral, lo siguiente. Vamos a tener nosotros lo siguiente: que la integral a lo largo de L de P x, y, z de dx es igual a menos la integral doble, o en este caso va a ser una integral doble de la derivada de p con respecto a y más la derivada de p con respecto a z, esto por d sigma. Un momentito, me estaba olvidando el z' que aparece por ahí, por z de y. ¿Está bien? Bueno, el prima me indica que es de y. Entonces nosotros tenemos esta expresión. De esta expresión nosotros vamos a pasar ahora de la integral doble a la integral de superficie.
Entonces pasando de la región sigma a S. Vuelvo a repetir, sigma es la parte que está aquí abajo, estoy en un plano. Ahora tengo que pasar a S, pero eso ya hemos visto en los teoremas anteriores. Y vamos a obtener lo siguiente: la integral a lo largo de L de P de dx es igual a menos la integral por la región sigma de P con respecto a Y más derivada de P con respecto a Z por Z' con respecto a Y de sigma. Esto no es otra cosa que menos la integral doble. Seguimos adelante y vamos a hacer lo siguiente. Ya lo hemos visto cuando hemos visto la ley de Gauss, que a esto, derivada de P con respecto a Z, lo vamos a multiplicar Z' de Y, y esto lo vamos a multiplicar por d de sigma, pero este d de sigma no es otra cosa que el coseno de gamma de ds, donde el coseno de gamma es el coseno director con respecto al eje OZ, Eso es igual a la integral de superficie menos la derivada de P con respecto a Y coseno de gamma menos la derivada de P con respecto a Z por Z' de Y coseno de gamma, y todo esto de ds. Ahora, aquí nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta que el coseno de gamma no es otra cosa que 1 sobre uno más z'x al cuadrado más z'y al cuadrado. Ese es el coseno director, jóvenes. Está bien, el valor del coseno director. Y de la misma forma vamos a tener que el coseno de beta va a ser igual a menos, aquí de nuevo viene una fracción larga y va a venir una raíz que es la misma que tenemos abajo en la otra expresión, y este z' de y 1 más z' de x al cuadrado más z' de y al cuadrado. Entonces nosotros aquí vemos lo siguiente: este coseno de beta, aquí nosotros tenemos de que el coseno de beta es igual a menos z' de y coseno de gamma. Entonces, al momento que ya nosotros reemplazamos finalmente nuestra expresión que tenemos por acá, ¿está bien? En la expresión que tenemos por acá con estas consideraciones, obtenemos que la integral a lo largo del contorno L de P con respecto a X es igual a la integral doble, la integral de menos derivada de P con respecto a Y coseno de gamma más, y aquí hemos cambiado este z' coseno de gamma, z' por coseno de beta. Entonces vamos a tener la derivada de P con respecto a z por el coseno de beta de ds. Entonces nosotros ya tenemos esa parte de la expresión con respecto a x. A esta expresión hemos llegado cuando la superficie, esta superficie que tenemos acá, también es correcta.
En este caso, cuando hablamos de superficie correcta, nos referimos a lo siguiente. Tenemos nosotros nuestro sistema coordenado, y en este sistema coordenado una superficie que es correcta, ¿no? Cuando nosotros trazamos una vertical, esta vertical atraviesa o corta a esta superficie como máximo en un punto, digamos, en este punto de acá. En este punto de acá lo está cortando. Y si lo muevo, si lo desplazo, va siempre a cortar en un punto. ¿Está claro? Esta vertical siempre lo va a cortar en un punto. ¿Cuándo sería una superficie que no es correcta? En este caso sería una superficie que, por ejemplo, podríamos nosotros dibujarla de la siguiente forma. Una superficie que, a ver, vendría a ser algo así, digamos, y por acá viene y continúa algo así. Es decir, es una superficie que está como doblada. Y en ese caso, si nosotros trazamos una vertical, esta vertical va a atravesar esta superficie, la va a cortar, digamos, en dos puntos, en estos dos puntos. En este caso, esta superficie no es correcta, sin embargo, se puede partir por tramos, digamos, lo partimos aquí, y al partirlo aquí, nosotros tenemos dos superficies correctas, y por la linealidad del operador integral, entonces esto ya se considera, se puede considerar igual de que en este caso. Por lo tanto, esta fórmula, esta expresión es válida para cualquiera de los tres casos. Vamos a copiarla, esta expresión, al otro lado. Bien, la copiamos al otro lado, la siguiente página, y vamos a tener nosotros lo siguiente. De forma análoga, nosotros trabajamos para los otros términos. Entonces vamos a tener que la integral a lo largo de L de Q de dy es igual a la integral de superficie, es una integral de superficie de menos la derivada de Q con respecto a Z más la derivada de Q con respecto a X, y me estoy olvidando de los cosenos. Aquí tenemos coseno de alfa y aquí tenemos coseno de gamma, todo por ds. Y para el caso de L tenemos L R de dz. Esto va a ser igual a la integral por superficie. ¿Está bien? Disculpen, y aquí estamos hablando de superficie, no estamos hablando de la región, estamos hablando de superficie. Entonces tenemos nosotros, aquí es de superficie, y tenemos menos la derivada parcial de R con respecto a X por el coseno de beta más la derivada de R con respecto a Y por el coseno de alfa de ds. Entonces tenemos nosotros estas tres expresiones jóvenes, y una vez que nosotros las sumamos obtenemos la fórmula de Stokes que estábamos buscando. La fórmula de Stokes que estábamos buscando, que toma la siguiente forma: la integral de línea P de dx más Q de dy más R de dz, que no es otra cosa que la circulación del vector A, que es PI más QJ más RK a lo largo de del contorno L. Esto va a ser igual a la integral de superficie de la siguiente expresión.
derivada de R con respecto a Y menos derivada de Q con respecto a Z coseno de alfa más derivada de P con respecto a Z menos derivada de R con respecto a X, todo esto por el coseno de beta, más derivada de Q con respecto a X menos derivada de P con respecto a Y, todo esto por el coseno de gamma y de ds. Esta, jóvenes, es la fórmula de Stokes. La fórmula de Green que hemos visto es un caso particular de esta fórmula de Stokes. Para llegar de Green, para llegar de Stokes a Green, lo que tenemos nosotros que hacer es lo siguiente. En ese caso, en primer lugar tenemos que la derivada de R con respecto a Z es igual a 0, que el coseno de alfa es igual a 0, que el coseno de beta es igual a 0 y el coseno de gamma es igual a 1. Con eso nosotros obtenemos, a partir de la fórmula de Stokes, la fórmula de Green, que podemos escribirla aquí, fíjense, integral L P de dx más Q de dy. Jóvenes, ¿por qué esta integral es 0? Porque el R, la función, no está cambiando a lo largo del eje Z, por lo tanto esto es 0. ¿Está bien? Esto es 0. Y esto va a ser igual a la integral de superficie de solamente el coseno de alfa es 0, coseno de beta es 0, solamente nos queda esto, la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Todo esto por ds. Entonces nosotros estamos viendo la relación que existe entre estas dos fórmulas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Una aplicación, sí podría dar un ejemplo de físico. No sé si me dejo entender. No sé. Ejemplo. Veamos el campo de velocidades que hemos visto anteriormente. El campo de velocidades. En nuestro campo de velocidades de los puntos del cuerpo sólido, de los puntos de un cuerpo rígido que gira con velocidad angular omega. Esto ya lo hemos visto en principio. Entonces vamos a calcular su circulación. ¿Por qué la circulación? Porque esto que está acá es la circulación, esto es la circulación. ¿Está claro? Me está diciendo que la circulación de un campo a lo largo de un contorno cerrado lo puedo expresar de esta forma. Entonces, en nuestro caso tenemos que nuestro vector A es igual a el producto vectorial de omega por R, y esto le va a salir igual a menos omega sub 0 y omega sub 0, la velocidad angular, y más omega sub 0 x j. Bien, ya tenemos nosotros el campo. Jóvenes, este ejemplo ya lo hemos hecho. Entonces vamos a calcular la circulación. Calculemos la circulación de este vector A, de ese vector A, un momentito, por
un contorno L arbitrario. Jóvenes, aquí me olvidé de colocar, pero es importante remarcar que este contorno, y de aquí en adelante siempre que no digamos lo contrario lo vamos a asumir, es que es cerrado. ¿Está bien? Pongo contrasno R. Y además que está perpendicular a su eje de giro. Aquí otra cosa, jóvenes, hemos elegido aquí nosotros ya no tenemos el eje de giro. La vez pasada, el problema análogo que hicimos anteriormente, el eje de giro del eje OZ. Entonces vamos a calcular aquí la circulación integral a lo largo de L a de dl. Estos son vectores, un producto escalar. Esto es igual a la integral a lo largo de L de menos omega sub 0 y de dx más omega sub 0 x de dy. Listo, esta es la integral que nosotros tenemos que calcular. Para calcularlo vamos a aplicar el teorema de Stokes. Y entonces esta integral que tenemos acá, toma la siguiente forma. Integral a lo largo de una superficie, la superficie envuelta por el contorno, de la derivada de omega sub 0 x, la derivada de y de q con respecto a x, menos la derivada de p con respecto a y. Esto simplemente es ds. Esto va a ser igual al momento que nosotros derivamos, que era claro de que simplemente nos sale omega sub 0. Aquí también sale omega sub 0, nos sale 2 veces omega sub 0. 2 veces omega sub 0, integral de superficie de ds, es decir, 2 veces omega sub 0 s. Y este, jóvenes, es el mismo resultado que obtuvimos en la clase anterior. Es el mismo resultado que obtuvimos para la circulación en el plano anterior. Pero en el caso anterior nosotros tuvimos que precisar de que estábamos trabajando con un cuerpo rígido que estaba girando alrededor del eje Z, y en la circunferencia nosotros la habíamos puesto perpendicular al eje de giro. ¿Está bien? Entonces en ese caso no había mayor problema porque teníamos definida la orientación. En este caso nosotros no tenemos orientación del omega definido. Fíjense, el omega puede ser cualquiera y el dl es genérico y el resultado siempre es el mismo: 2 veces omega sub 0 por la superficie encerrada por el contorno. El momento magnético, por ejemplo, se halla también usando circulación. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Sí, quedó claro. Bien. De la misma forma que nosotros vimos para el caso de flujo, aquí nosotros vamos a tener una densidad de circulación. Una densidad de circulación del campo vectorial. Entonces aquí de nuevo sea nuestro vector A, que es igual a PI más QJ más RK. P, Q y R son funciones arbitrarias, derivables por lo menos en su primer orden, en las vecindades de algún punto.
Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente, vamos a hacer una pequeña gráfica de nuevo y vamos a tener, esta es una región y en esta región nosotros tenemos nuestro punto M sub 0. Tenemos nuestro punto M sub 0. Este punto M sub 0 que se encuentra en una superficie S lo vamos a encerrarlo por un pequeño contorno en sentido antihorario al cual vamos a llamar L. Entonces lo que vamos a calcular es el flujo por ese punto. Entonces vamos a calcular el flujo del vector A por ese punto. Para calcular esto, la circulación nos está dando esto. ¿Qué es lo que pasa si nosotros decimos, ok, hacemos lo mismo, pero con cada punto? Entonces, nosotros vamos a poder tener el valor de la circulación en diferentes puntos. ¿Está claro? Ahora, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Dentro, digamos, si nosotros venimos y agrandamos esto, lo vemos así cada vez más grande, vamos a poder ver de que siempre vamos a poder trazar un contorno más pequeño y nos vamos a poder seguir acercando entonces la circulación a lo largo de un contorno y cualquier otro contorno que los cruce no van a ser distintos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es hallar el valor medio. Bien, entonces les estaba diciendo, jóvenes, de que tenemos nosotros podemos hallar la divergencia alrededor de cada uno de estos puntos. Entonces, este sigma, esta pequeña región, digamos, tiene un área sigma. Vamos nosotros a hallar cuál es la densidad de la circulación en esta área, es decir, en cada uno de estos puntos de esta área nosotros vamos a poder hacer ese cálculo. Entonces, si nosotros dividimos esto lo dividimos entre sigma, esto va a ser nuestra densidad de circulación. Tenemos la densidad de circulación. Ahora, el L puede variar de tamaño, el contorno y el sigma puede variar de tamaño, pero nosotros vamos a tratar de tomar de que siempre se haga más pequeño, se acerque, el L se acerque cada vez más al punto M sub 0. Entonces, esta es, bueno, realmente esta no es la densidad de circulación, este es el valor medio de la circulación. El valor medio de la circulación. Si queremos hallar la densidad de circulación, ahí tendríamos que tomar el límite. El límite cuando este L tiende a M sub 0, es decir, se achica tanto que tiende a un punto de la circulación dividida sobre el área. Entonces nosotros hacemos todo el cálculo y vamos a tenernos lo siguiente en la parte que está acá. No, disculpen, aquí. Al momento que nosotros hacemos el cálculo, vamos a tener la circulación que está acá y lo vamos a dividir entre el área. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente.
A ver, déjenme ver. Bien, entonces esto es lo que tenemos que calcular. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual al límite cuando L tiende a M sub 0 de la integral de línea de P de X más Q de Y más R de Z. Todo esto dividido sobre sigma. Esto va a ser igual al límite cuando el sigma tiende a 0 de la integral con respecto a sigma, y aquí tenemos la derivada de P de R con respecto a Y menos la derivada de Q con respecto a Z coseno de alfa más la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X coseno de beta más la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y coseno de gamma. Todo esto dividido sobre sigma de sigma. Esto a su vez es igual al límite. A ver, déjenme ver. Aquí voy a copiar lo siguiente. Es igual a lo siguiente. Es igual a esto que está acá. Es igual a esto que está acá. Voy a mantener el límite. Es igual a este límite cuando sigma tiende a 0. Pero aquí vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a todo esto evaluarlo en un punto M medio, es decir, donde toma el valor medio. Estamos aplicando para pasar de aquí a acá el teorema de valor medio, y eso a su vez multiplicado por sigma. Como es evidente, entonces se va los sigmas arriba y abajo se dan y nos queda el valor medio. Pero cuando nosotros tomamos el punto, este valor medio tiende al M sub 0 que nosotros estamos hallando. Por lo tanto, simplemente decae y vamos a tener de que la densidad de circulación va a ser igual a la siguiente expresión. Derivada de R con respecto a Y menos derivada de Q con respecto a Z por el coseno de alfa más la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X por el coseno de beta más la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y coseno de gamma. Entonces, jóvenes, eso es lo que nosotros tenemos acá. Esa es la densidad de circulación. ¿Les es conocida o les parece conocida esta expresión de la densidad de circulación?
Fíjense de que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma no son otra cosa que las componentes del vector normal. Y estas expresiones ya las hemos visto antes. ¿Está bien? Ya la hemos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado? La densidad de circulación. Y de aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. De que, fíjense de que aquí hay una normal. Entonces, normalmente se habla de densidad de circulación no a secas, sino de densidad de circulación en dirección de la normal a una superficie. ¿Está bien? En la dirección de la normal a una determinada superficie. Y vamos a ver entonces la definición. O bueno, en todo caso, aquí nosotros vamos a tener de que la densidad, la densidad de circulación del campo vectorial A en el punto M sub 0 en la dirección de la normal, n, entonces la densidad de la circulación del campo vectorial A en M sub 0 en la dirección de la normal n es la densidad de circulación, en dicho punto por cualquier superficie S. Que en el punto M sub 0 tiene normal n. ¿Qué significa esto que acabamos de escribir? Esto que acabamos de escribir significa lo siguiente. Si quiero hallar la densidad de circulación de un punto, tengo este punto M sub 0. Me es suficiente con trazar una superficie cualquiera. Con tal de que en esa superficie esté el punto. ¿Está claro? Si trazamos otra superficie, digamos una superficie que sea algo así, ¿está bien? También lo importante es de que en ese punto no importa qué superficie tome, la normal siempre va a ser la misma. Entonces, si la normal siempre es la misma, tenemos de que esa es la dirección o la densidad de circulación en si está normal. ¿Está bien? La densidad de circulación en si está normal. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es de que para hacer el cálculo, si el vector A es igual a el que estamos trabajando, PI más QJ más RK, y tenemos que la normal n es igual a coseno de alfa i más coseno de beta j más coseno de gamma k, entonces la densidad de circulación toma el valor que hemos visto anteriormente, derivada de R con respecto a Y menos la derivada de
q con respecto a z, todo esto por coseno de alfa, más la derivada p con respecto a z, menos la derivada de r con respecto a x, coseno de beta, más la derivada de q con respecto a x, menos la derivada de p con respecto a y, coseno de gamma. Entonces, como tenemos ese producto escalar, que podemos considerarlo, esto, o en todo caso esta expresión que acabamos de hallar, podemos considerarla como un producto escalar. Un producto escalar de este vector por otro vector que no es este. Entonces, ese otro vector que se construye tiene la siguiente forma: derivada de r con respecto a y, menos la derivada de q con respecto a z, coseno, aquí ya no hay coseno de alfa, disculpen, aquí y, más derivada de p con respecto a z, menos derivada de r con respecto a x, j, más la derivada de q con respecto a x, menos la derivada de p con respecto a y, k. Entonces vemos de que esta circulación en una dirección dada, eta, no es otra cosa que el producto escalar de este vector por la dirección normal. A este vector, jóvenes, es al cual se le conoce como rotor del campo A. Y este rotor se le denota de la siguiente forma: rot de A es igual a esta expresión que está aquí arriba. Por lo tanto, la densidad de circulación nosotros podemos escribirla como el rotacional de A multiplicado por la normal, por el vector normal. En consecuencia, la densidad de circulación en dirección de la normal a la superficie es lo que nosotros denominamos rotor. ¿Está bien? El rotor es un campo vectorial también. El rotor, es decir, si tengo un campo vectorial y tomo sus rotores, tengo un nuevo campo vectorial. Ejemplo. Calcular el rotor del vector A dado. El rotor del vector A, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, y más y cuadrado más z cuadrado, j, más z cuadrado más x cuadrado, k. Profesor, disculpe, se le escucha un poco entrecortado, no sé si será el audio. Entrecortado, ahora un poco mejor, o igual está entrecortado. Sí, ahora sí un poco. No, ya está bien, está mejor. Bien. A ver, entonces, un ejemplo, simplemente vamos a calcular el rotor del vector A. ¿Está bien? Calcular el rotor del vector A. Jóvenes, ustedes saben calcular el rotor. Lo único que hemos hecho es darles interpretación de densidad de circulación. Entonces, aquí para ver el cálculo del rotor, tenemos de que P es igual a x cuadrado más y al cuadrado, Q es igual a y al cuadrado más z al cuadrado, R es igual a z al cuadrado más x al cuadrado. Al momento que calculamos el rotor de este vector A, tenemos que esto es igual, a ver, veamos, es la derivada de R con respecto a Y menos la derivada de Q con respecto a Z. Derivada de R con respecto a Y sale 0,
derivada de Q con respecto a Z sale 2Z. Significa que aquí vamos a tener simplemente menos 2Z y de la misma forma vamos a hallar los otros valores, menos, entonces más menos 2xj y más menos 2yk. Entonces finalmente tenemos el valor del vector rotacional. Por ejemplo, en el siguiente punto 0,0,1 nosotros vamos a tener que el rotor del vector A evaluado en 0,0,1, esto va a ser igual a menos 2 veces i, menos 2 veces i. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener que la densidad de circulación será mayor. En este punto, la densidad de la circulación va a ser mayor en la dirección menos 2i. Menos 2i. En otras direcciones va a tomar otros valores, pero siempre menores a menos 2i. Esto nos lleva a que la fórmula de Stokes que hemos visto anteriormente, donde estamos aquí, la fórmula de Stokes, nosotros podemos decir que la circulación es igual al rotacional. A ver, voy a escribirlo esto en forma vectorial. Escribiéndolo en forma vectorial, nosotros vamos a tener lo siguiente. La fórmula de Stokes en forma vectorial se escribe de la siguiente manera. La integral a lo largo de una línea cerrada de A de dl, este es un producto escalar, ustedes saben, es igual a la integral de superficie del rotor de A en la dirección de la normal por ds. Esto no es otra cosa que la integral de superficie del rotor de A multiplicado escalarmente por la normal por ds. Nosotros podemos decir en todo caso de que esta integral es el flujo del rotor, ¿está bien? Es el flujo, o en todo caso, sí, el flujo del rotor a través de la superficie S. Y aquí nosotros tenemos que esto es la circulación, del campo A por el contorno cerrado L. Entonces tenemos que la ley de Stokes o la fórmula de Stokes nos da la relación que existe entre la circulación del campo A por un contorno cerrado L y con el flujo del rotor a través de la superficie S, y es importante lo siguiente, extendida sobre L. ¿A qué se refiere extendida sobre L? Si yo tengo el contorno L, yo puedo tener aquí una superficie que simplemente es el mismo plano donde se encuentra, pero podemos también trazar una superficie que sea, digamos, como un globo. Entonces tenemos nosotros esa superficie. También el área de la superficie blanca, digamos que es un S1, el área, y el área de la superficie verde es un S2.
es evidente de que S1 y S2 son distintos. Sin embargo, la circulación va a depender única y exclusivamente de el contorno. Imagínense de que esto es como si fuese una burbuja de jabón. Quieren hacer una burbuja de jabón y ustedes tienen aquí el contorno y tienen la película de jabón. Tienen un área, si lo soplan tienen un área más grande. Pero la circulación solo va a depender de este contorno, no importa el tamaño del área. Y lo que nos está diciendo es de que la circulación del campo es igual al flujo del rotor a través de esta superficie. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. Bien. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. Tenemos lo siguiente. Tenemos el operador Nabla, que es la derivada parcial con respecto a x. Bueno, la forma más correcta en sí de escribirla es poner el vector aquí adelante, más j, la derivada con respecto a y, más k, la derivada con respecto a z. Este es el operador Nabla. Con el operador Nabla nosotros hemos construido tres operaciones. Una primera operación, que es la que hemos denominado gradiente, y el gradiente se aplica sobre una función escalar. Entonces este gradiente simplemente lo podemos expresar vectorialmente como el producto, en este caso como phi, como el Nabla, multiplicado simplemente por phi, y nos va a dar y derivada de phi con respecto a x, más j derivada de phi con respecto a y, más k derivada de phi con respecto a z. Y ya hemos visto nosotros de que el gradiente no es otra cosa que la dirección en la cual esta función crece más rápido en un punto dado. Y nos convierte un campo escalar en un campo vectorial. De un campo escalar obtenemos un campo vectorial. La siguiente operación que nosotros tenemos es la divergencia. La divergencia actúa sobre un campo A. Y en este caso vamos a expresarlo como si fuese el producto escalar del operador diferencial Nabla por el vector A. Y vamos a tener la derivada de P con respecto a X, más la derivada de P con respecto a Y, más la derivada de, que es de Q, más la derivada de R con respecto a Z. Y en este caso obtenemos un escalar, es decir, al operar sobre un vector obtenemos un escalar. Podemos decir que tenemos el campo vectorial A y el campo vectorial A nos está generando este campo escalar que es el campo de las divergencias. También se puede hacer esa relación. Y el último que acabamos de hacer es el rotor de A, que se puede expresar como el producto vectorial de este operador Nabla con respecto a A. Y aquí vamos a tener la expresión que nosotros hemos estado escribiendo ya varias veces ahora, que va a ser la derivada de R con respecto a Y, derivada de R con respecto a Y, menos la derivada de Q con respecto a Z, todo esto por I, más la derivada la derivada de P con respecto derivada de P con respecto a Z, menos la derivada de R con respecto a X, J, más la derivada de Q con respecto a X, menos la derivada de P con respecto a Y, K. Entonces tenemos, estas son las tres operaciones que nosotros construimos con ayuda de este operador diferencial al cual hemos denominado Nabla. ¿Está bien? Al cual hemos denominado Nabla.
Ahora vamos a ver algunas reglas de operación con estas operadores diferenciales. Reglas. La primera, la divergencia y el rotor de un vector constante son nulas. La divergencia y el rotor de un vector constante son nulas. Eso es evidente porque como estamos hablando de operadores diferenciales, es lógico que la derivada de un número sea igual a 0. Vamos a comprobarlo. Sea A igual a I más BJ más C sub K, donde estas A, B y C son constantes. En este caso, si nosotros calculamos, vamos a calcular la divergencia de A, es igual a la derivada de A con respecto a X más la derivada de B con respecto a Y más la derivada de C con respecto a Z. Y esto es idéntico a 0. De la misma forma lo hacemos para el rotor. Ya, eso queda para que ustedes lo revisen. Esa es la primera propiedad. La segunda, o la primera regla, la divergencia y el rotor son lineales. La divergencia y el rotor son lineales, es decir, tienen la propiedad de ser lineales. ¿Eso qué significa? Que si tenemos nosotros un vector C que es igual a un A por A más B por B, donde A y B son campos vectoriales, estas A minúscula y B minúscula son números constantes, A, B son números, ¿está bien? Constantes, son constantes. Entonces se va a cumplir lo siguiente, que la divergencia de este vector C va a ser igual a la divergencia de A más B la divergencia de B. Y de la misma forma el rotor de C va a ser igual a por el rotor de A más B por el rotor de B. Estas fórmulas, jóvenes, estas expresiones son sencillas de comprobar, son sencillas de demostrar. Ya lo dejo a ustedes para que lo comprueben. Vamos a ver la siguiente. Tenemos vamos a ver cómo es que se comporta cuando nosotros tomamos este operador diferencial sobre productos de funciones. Entonces sean U y B campos escalares. U y B son campos escalares. Entonces el campo U por B también es escalar. Este campo también es escalar. Vamos a calcular su gradiente. ¿Está bien? Entonces el gradiente de U por B va a ser igual a U por el gradiente de B más B por el gradiente de U. Bien, entonces esa es una primera regla. Vamos a llamar A.
vamos a ver aquí B, sea U un campo escalar y A un campo vectorial. ¿Está bien? Tenemos entonces un campo escalar y un campo vectorial. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, la divergencia de U por B. Me olvidaba aquí. Entonces, U por A, esto es un campo vectorial. Es un campo vectorial. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que la divergencia de este campo vectorial U por A va a ser igual. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo en forma vectorial. Esto va a ser así: el nabla que está multiplicando escalarmente a este U por A. Ustedes saben de que cuando nosotros tenemos la derivada de un producto, tenemos derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Esto va a ser nabla de U multiplicado por A más U multiplicado por nabla de A. ¿Está bien? Pero este producto es escalar. Este de acá, este producto es escalar. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente: esto lo escribimos como el gradiente de U multiplicado por A más U multiplicado por la divergencia de A. Entonces de esa forma nosotros en este caso tenemos la divergencia de este producto. De forma análoga vamos a tener para el rotacional. El rotacional, está bien, el rotor de U multiplicado por A va a ser igual. Lo escribo también de la misma forma para que podamos entender la operación. Y aquí vamos a tener entonces de nuevo U, o este nabla U multiplicado vectorialmente por A más U que multiplica vectorialmente al campo vectorial A. ¿Está bien? Aquí es de nuevo así. Entonces aquí tenemos que agruparlo. Entonces finalmente nosotros vamos a tener al rotor de U que multiplica vectorialmente al vector A, es decir, podemos ponerlo esto así, más U por el rotor de A. Entonces esta es la fórmula que corresponde a la aplicación de este operador diferencial a un producto de campos, Estas las pueden ustedes demostrar si es que dicen de que el A es un vector PI más QJ más RK y U simplemente es una función U que depende de las coordenadas X, Y, Z. Y operando explícitamente ustedes van a poder llegar a estos mismos resultados. C. En este caso vamos a decir sean A y B campos vectoriales. Nosotros podemos hallar dos productos de estos campos vectoriales. Entonces un primer producto es A.B, es decir, un producto escalar, y el segundo es A aspa B, que es un producto vectorial. Tenemos dos productos, por lo tanto nosotros vamos a poder tener
las siguientes operaciones. Las operaciones posibles son el gradiente. El gradiente se toma de una función escalar, por lo tanto, solamente pues es de A por B. Y de las funciones vectoriales nosotros vamos a poder tomar el rotor de A por B o la divergencia de A por B. ¿Está bien? Esas son las opciones que nosotros vamos a tener. Tomamos el gradiente de producto escalar o el rotor y la divergencia de producto vectorial. Entonces, estas dos primeras no se pueden tomar de esta forma, es decir, no puedo yo transformar estas dos, así como hicimos con esta o con esta, de tal forma que la expresión, o se obtenga una fórmula de cálculo. ¿Está claro? Entonces esto no es posible. Entonces no es posible expresarlo como función diferencial aplicable a cada campo de manera explícita. ¿Está bien? No podemos. Sin embargo, esta sí se puede. Esa sí se puede y vamos a tener que la divergencia del producto vectorial de A por B, en todo caso les dejo que ustedes lo comprueben, va a ser igual a B multiplicado escalarmente por el rotor de A menos A multiplicado escalarmente por el rotor de B. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna todavía? Profesor, en la primera parte que dice que no es posible, ¿se refiere a que, o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere, como que de manera explícita? O sea, separarlo nada más por el gradiente, ¿eso se refiere? Fíjense, aquí tengo el producto de dos funciones, U y B. Y yo puedo tener una aplicación sobre B y una aplicación sobre U y una combinación de estas. ¿Está claro? Aquí yo tengo U por A y finalmente acabo con aplicaciones sobre U o aplicaciones sobre A. ¿Está bien? Aquí tengo rotor y voy a obtener rotor de U, rotor de A. Es decir, se va a aplicar, se puede aplicar de forma explícita sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Se puede aplicar de forma explícita sobre cada uno de ellos. Un momentito, disculpen, aquí me he equivocado. Este no puede ser rotor, porque el rotor solamente se toma sobre funciones vectoriales, campos vectoriales, y U es un campo escalar. Si es un campo escalar, entonces aquí yo tengo el gradiente. Bueno, a lo que me refería, entonces fíjense de que son las aplicaciones sobre cada uno. Acá no es posible lograr una aplicación diferencial sobre A y B por separado. ¿Está claro? Siempre va a participar algún producto, alguna relación entre ellos. A eso me refiero. Entonces no puedo expresarlo así, donde fíjense, B, rotor de A, rotor de B. Ya los he separado, A y B. Acá en estos dos no va a ser posible. No hay expresiones concordantes con eso. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? No, sí está claro, profesor. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Lo que ahorita viene es hablar del campo irrotacional. Después del campo irrotacional viene el campo potencial.
y algunas propiedades más, y de ahí ya pasaríamos a lo que es la notación tensorial en coordenadas curvilíneas. Entonces este miércoles estaríamos acabando toda la parte, digámoslo así, vectorial, y el lunes estaríamos viendo la parte en coordenadas curvilíneas, ya de una forma más general. Bien, entonces si no hay preguntas, yo creo que hoy podríamos quedar ahí y más bien ustedes vayan resolviendo primero esa tarea que les acabo de dejar, y en segundo lugar sigan resolviendo los problemas. Si tienen consultas de los problemas, escriban en el tablón que tiene el curso, el Classroom. Simplemente hagan una foto del desarrollo que tiene y súbanlo y digan: profesor, el problema 25, por decirlo, de la hoja de problemas, he estado resolviendo y he hecho esto. Por favor, díganme en qué me estoy equivocando, o qué me falta, o si está bien el desarrollo. ¿Me dejo entender? Eso es necesario. Y voy a ver si es que, no les aseguro que al menos para los siguientes días les pueda poner a todas las preguntas su respuesta, pero voy a tratar de ponerle la mayor cantidad de ellas para que puedan cotejar sus resultados. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ahí estaríamos quedando el día. Rápido, el loader list que me pasó por WhatsApp, Ya. me dice que no tengo, está restringido, que no tengo permiso para verlo o algo así. Deberías de ser, debería poder verlo. Pero te envié también la plantilla simple Me en sí, me text. envió la plantilla text, pero Pero es lo mismo que tengo está en lo mismo que tengo OverLift. En tu cuenta de OverLift subes esa plantilla y lo trabajas. ¿Lo puedo solamente copiar y pegar y ya está? Claro, también. ¿Sale? También, así es. Ya lo voy a intentar hacer. Ya pues. Gracias. Bien, jóvenes, si no hay alguna otra pregunta, ahí podríamos quedar el día de hoy. Saludos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor.